Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Digamos, con el gusto de siempre, de todas las semanas, de poder platicar con digamos, los televidentes que siguen el canal universitario y todos aquellos otros que a través de las redes pueden seguir o leer estos comentarios. El día de hoy yo quiero hacer referencia a los orígenes y a la conformación de la Biblioteca Palafoxiana, uno de los grandes este, espacios que cuenta la ciudad y de la cual, digamos, los poblanos se sienten orgullosos. No podemos decir de que fue, digamos, una, un proceso, digamos, la construcción de una biblioteca que se hizo de un día para el otro. En primer lugar, nosotros debemos ubicarnos en el momento, debemos ubicarnos en el periodo, a mediados del siglo XVII, que es justamente el periodo de auge de la ciudad colonial, de mayor expansión, con un fuerte crecimiento demográfico. Era un gran centro cultural, un gran centro religioso y económico, y en donde la ciudad brillaba, podemos decir así, en el contexto novohispano y exportaba, digamos, productos, Talavera y algunos otros productos, hasta el virreinato peruano e inclusive Filipinas. Puebla tenía justamente un nombre muy importante. En este contexto, nosotros debemos ubicar al obispo Palafox y Mendoza, que va a estar justamente en este periodo, digamos en la década de 1640, al frente de una de las diócesis grandes de la Nueva España, que iba desde toda la costa grande del Pacífico hasta Veracruz, la costa del Golfo. Verdaderamente una diócesis muy, muy grande. Y Palafox y Mendoza, digamos, no nos olvidemos que en 1649 va a inaugurar, va a consagrar, como sería el término preciso, la catedral poblana, la catedral que nosotros conocemos hoy. Si bien es cierto, todavía no se había terminado del todo, pero la va a consagrar, y la catedral es un espacio que refleja la importancia que tenía la ciudad en esos momentos. Por otro lado, nosotros debemos tener presente que el obispo Palafox y Mendoza, igual que la mayor parte de los obispos del siglo XVII y del siglo XVIII, eran antes que nada unos grandes ilustrados, digamos, personas que acumulaban libros, que leían, estudiosos de teología, estudiosos de filosofía, estudiosos de la historia. Y esto implicaba también que era gente que disponía del poder adquisitivo, porque la compra y la adquisición de cada uno de estos libros eran verdaderamente muy caros porque, digamos, la imprenta recién estaba en sus primeros tiempos, y por lo tanto el costo de impresión de los materiales bibliomerográficos eran muy, muy elevado. Y es en este contexto que en 1646 el obispo Palafox y Mendoza, teniendo en claro la necesidad de que los nuevos seminaristas que aspiraban a ingresar al clero diocesano, al clero poblano, pudiera tener acceso a una biblioteca, pudiera tener acceso a una masa de libros a los cuales ellos pudieran leer y educarse, y sobre todo responder a las necesidades culturales que consideraba Palafox que correspondía a los sacerdotes que habitaban eso. Y él, en 1646, para que tengamos una idea de lo que era su biblioteca, va a donar, digamos, 5.000 volúmenes de su propia biblioteca personal para la conformación de una biblioteca que va a estar ubicado en el antiguo Colegio de San Juan, donde hoy es la Casa de la Cultura, digamos, y empieza allí a funcionar y a trabajar esta biblioteca, que no está pensada exclusivamente para sacerdotes o seminaristas, sino para el público en general,
todos aquellos que supieran leer y escribir podían tener acceso a esta biblioteca para poder consultar los materiales que allí se depositaban o allí se resguardaban. Esto es importante porque estamos hablando de una sociedad fundamentalmente ágrafa, de una sociedad en donde los niveles de analfabetismo eran muy elevados y las personas que podían tener acceso a la lectoescritura era bastante reducido. Y hay otro elemento que yo creo que es muy importante, y sobre todo dentro de las preocupaciones del obispo Palafox está en que los cristianos, y especialmente los miembros del clero, deben tener una muy buena formación religiosa, una muy buena formación cristiana, y formarse en los preceptos centrales de la Iglesia. No nos podemos olvidar nosotros que estamos justamente en un periodo en los cuales, digamos, la lucha en contra del reformismo católico, del reformismo cristiano, el luteranismo, calvinismo y todos los demás movimientos que habían surgido en esos momentos, la Iglesia le había declarado una guerra personal y una guerra sistemática, y el obispo Palafox consideraba indefectiblemente que se tenían que formar, sobre todo para defender la fe ante cualquier ataque o cualquier provocación. Ahora bien, desde sus orígenes, la Biblioteca Palafoxiana, decía yo, había estado asentada en el antiguo Colegio de San Juan, hoy en la Casa de la Cultura, en donde, ¿y por qué allí? Porque ahí funcionaba el seminario diocesano, y a lo largo de todo el periodo colonial, debemos decir nosotros, y del siglo XIX, la biblioteca erigida por Palafox y Mendoza sufrió o tuvo diversos cambios, diversas transformaciones que se fueron enriqueciendo no solamente en cuanto al volumen del material bibliográfico que allí se depositaba, sino también en cuanto a la estructura física de la biblioteca. En ese sentido, nosotros debemos señalar que 100 años después, por ejemplo, digamos, en 1777, había pasado poco más de 100 años, otro de los grandes obispos del siglo XVIII, don Francisco Fabián y Fuero, mandó a reconstruir los techos, levantó las bóvedas que nosotros conocemos hoy y que se han mantenido hasta el día de hoy, mandó a levantar los 2 primeros pisos de esta estantería tan hermosa que tiene la Biblioteca Palafoxiana, con madera de ayacahuite y de cedro, y así también es en este periodo cuando, el periodo en el cual se remonta la ubicación de una de las pinturas de mayor trascendencia que están dentro de la biblioteca, que es la Madonna de Trapani, que va a estar ubicada justamente en el retablo. En el siglo XIX, después de la muerte de don Fabián y Fuero, se fueron incorporando otros acervos bibliográficos muy importantes. Por ejemplo, después de la muerte del obispo Francisco Fabián y Fuero, se incorporó todo su fondo editorial, bibliográfico, más por decisiones personales del obispo Fabián y Fuero, allí se va a depositar la biblioteca que había quedado del fondo jesuita, que después de la expulsión en 1767 había quedado un poco en el aire, estaba bajo la protección de los juaninos primeros y de la iglesia posteriormente, y se van a terminar en la Biblioteca Palafoxiana. Otra de las bibliotecas que van a venir a enriquecer va a ser otro de los grandes obispos que va a tener en el siglo XVII la ciudad de Puebla, el de don Manuel Fernández de Santa Cruz, y su biblioteca pasa ahí, igual que la de don Francisco Pablo Vázquez y de don Francisco de Irigoyen, todos grandes obispos del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, pasaron a enriquecer el acervo. De tal manera que a finales del siglo XIX, la biblioteca ya contaba con 45.000 títulos de libros con temática muy heterogénea, con fuerte énfasis en cuestiones de carácter religioso. ¿Qué otra cosa nosotros podemos destacar? Que entre los libros que se resguardan y se protegen
la Biblioteca Palafoxiana se resguardan 9 incunables que son del siglo XV, publicados en el siglo XV, en el siglo XVI, otros en el siglo XVII. Dos de ellos, por ejemplo, del siglo XV, que fueron los nuevos libros de la historia de Herodoto, digamos que es un clásico de la historiografía griega, que está editado en 1473, y La ciudad de Dios de San Agustín, editada e impresa en 1475. Pensemos con nosotros el valor que esto verdaderamente tiene. También hay que hacer mención a otros libros muy, muy importantes que se conservan la primera edición: la Crónica de Aragón de don Francisco de Bagat, la Crónica de Nuremberg de Artan Schedel, el riquísimo texto de Andrés Besalio de Humanis Corpori Fabrica, el Atlas de Gerardo Mercatus, así como la primera edición de Don Quijote de la Mancha a comienzos del siglo XVII. Es decir, verdaderamente esta es una de las grandes riquezas que tiene la biblioteca y que hoy verdaderamente permanece como memoria cultural legada a los poblanos y a la humanidad, y que llevó que en 1981 fuera declarada Monumento Histórico Nacional y en el año 2005 recibir el título de Memoria del Mundo otorgada por la UNESCO. Es un acervo que todos los poblanos deben cuidar, deben proteger y deben sentirse orgullosos. Eso es lo que yo tenía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Claro. Oiga, Doc, en digamos, si hiciéramos un mapeo de las bibliotecas más importantes digamos, del siglo XVII, XVIII, ¿dónde se ubica la Biblioteca Palafoxiana? ¿En qué jerarquía podemos encontrarla? Yo creo que tenemos que ubicarlas dentro de las jerarquías americanas, porque hay bibliotecas verdaderamente extraordinarias en Europa, en donde están hablando de 3, 4 veces la cantidad de materiales y sobre todo una riqueza en la estructura física verdaderamente extraordinaria, que nosotros podemos ver fotografías. Pero a nivel internacional, la Biblioteca Palafoxiana se ubica en un lugar prominente y tiene un gran reconocimiento dentro del mundo de los bibliófilos. Claro, pues yo creo que es importante que, más allá de que sea una especie de museo, ¿no? Claro. Creo que también es importante que voltemos a ver, ¿no? O la gente que está investigando, que está haciendo investigación, pues prácticamente de arqueología, ¿no? Sí. Pues pueda voltear a ver esa biblioteca porque es muy interesante y además es un testigo fundamental para entender el pasado de nuestro país, por lo menos. Lo que me preocupa a mí que es, digamos, está cuidada como una obra turística. Exacto, Los a eso me investigadores refiero, tienen a que eso me hacer refiero. diversos trámites bastante complicados para poder ingresar a un pequeño cuarto caluroso sin clima para poder trabajar. La De consulta. cualquier manera, ya hay acceso. Hasta hace unos años no había acceso. Ahora ya los investigadores pueden entrar. Se han hecho ya, digamos, relevamientos, se han revisado, se ha clasificado y ordenado la biblioteca y existe una mayor capacidad de los investigadores para poder trabajar en ella. Así es. Pues le agradezco como siempre, doctor, sus comentarios. Un abrazo allá, saludos a toda la comunidad de la UPA.